Buenas tardes, aquí estamos platicando, amigos, porque el tema de hoy va a estar muy agradable, porque tenemos al doctor Víctor Pellá, que nos va a platicar de muchas cosas que necesitamos saber de la salud y que, pues, de alguna manera es sumamente importante para todos nosotros. Antes de ir contigo, Víctor, me gustaría hacer una pequeña referencia a que ayer un gran amigo de Astele cumplió 50 años en el servicio diplomático, al cónsul general del Perú, Alfredo Tejeda Samamé, amigo nuestro. Y Alfredo, nuestro mayor satisfacción de saberte de nuestro amigo, pero sobre todo nuestro mayor reconocimiento de todo lo que has hecho. Hermano, un abrazo hasta donde estás. Bueno, ahora sí, Víctor. Ahora, no, me comentabas, tú eres peruano. Sí. Llegas a México hace unos cuantos meses, ¿no? ¿Cuántos meses? Haces como 41 años. 42 años. 42 años, en 1974. Sí. Antes de entrar al tema médico, ¿qué te trae para México? ¿Cómo vienes a México? Lo que pasa es que yo quería estudiar medicina y en esa época había mucho problema de tipo social, económico y político en el país. Entonces era cuando la época que estaba Velasco y había muchísimo movimiento, las universidades hacían muchas huelgas y entonces uno, por ejemplo, empezaba a estudiar medicina y duraba 7 años, lo normal, o es lo que debía durar, y pues terminaban 10 años en la escuela, ¿no? Después de 10 años. Entonces tuve la oportunidad que mi familia me apoyó y bueno, me vine a México. Y llegué a Morelia por azares del destino. Yo venía a estudiar principalmente en la Universidad de Guadalajara, pero cuando llego en la Universidad de Guadalajara me dice que bueno, sí estaba dentro, pero que tenía que esperarme como 6 meses. Y yo dije, bueno, y yo muy chavalo, aproximadamente como 18, casi cumpliendo los 19 años. Entonces, dije, no, pues voy a buscar por otro lado, ¿no? Entonces empecé a buscar y de repente llego a la Universidad de Morelia y gracias a Dios llegué ahí. ¿A la Nicolaita? A la Nicolaita. Y es una gran universidad y orgullosamente egresado de esa universidad, donde parte una ciudad preciosa, ¿no? Para mí es la mejor ciudad de México. Y bueno, todo lo hacía caminando, ¿no? Porque pues era todo, estaba muy cerca, ¿no? Y la universidad pues tenía mucho nombre, pues principalmente ahí estudió Ignacio Chávez, ¿no? Que fue uno de los pilares de la medicina en México. Y aparte, pues el Instituto de Cardiología lleva su nombre porque la hace el Instituto de Cardiología, ¿no? Entonces fue una de las primeras universidades, la Nicolaita. ¿Y después cómo es tu avance en la medicina? Después yo, bueno, termino 5 años en la universidad y me voy a hacer el internado a Ciudad Juárez. Y también por azares del destino, llego a Ciudad Juárez, hago mi internado, me regreso a Morelia, escojo otra para hacer el servicio social y me voy a Ojinaga, Chihuahua, frontera también con Estados Unidos. Y excelente, me la pasé muy bien, trabajé excelentemente bien en un hospital del Seguro Social. Y ya después me vengo a México y presento mi examen para hacer la especialidad, paso el examen y empiezo a hacer la primera especialidad en pediatría en los servicios médicos del Distrito Federal. Eso fue del 83 al 85. Entonces yo termino el 85, mi primera especialidad, después el 87 inicio y hago la segunda especialidad, que es en neurología, en el Hospital 20 de Noviembre. ¿Aquí cerquita? Aquí cerquita, exactamente. Y ya porque a mí me gustaba mucho la epilepsia, entonces me voy al hospital de Cleveland Clinic de Estados Unidos y ahí yo estudio la epilepsia y aparte simultáneamente la clínica ahí se estudia junto, ¿no? Tanto la epilepsia como los trastornos del sueño se van pegados. Y entonces estudio también o hago la especialidad o la subespecialidad en ese caso de trastorno del sueño y epilepsia, ¿no? Entonces ya tengo 4 especialidades, digamos, más lo que se va acumulando. Y así es como yo, bueno, llego al Hospital Ángeles del Pedregal, pero llego al Hospital Ángeles del Pedregal yo llego en 92. En 1992 yo ya tenía mucha la inquietud de la epilepsia y entonces, bueno, pues, y entonces tenía yo que iba empezando todo lo que era la cirugía de la epilepsia. Que la epilepsia se curaba
Entonces todo eso fue muy innovador de alguna manera que yo empecé a hablar sobre eso, que fue muy interesante porque después y actualmente pues, es lo que se sabe, ¿no? Y es lo que se hace. Y una de las clínicas privadas que empecé yo a manejar fue la clínica de epilepsia del Hospital Gil Pedregal y empezamos a hacer monitoreo de epilepsia. Los pacientes que no respondían al tratamiento adecuadamente los operábamos y bueno, y la respuesta ha sido excelente. Eso fue, la primera cirugía fue en 1998 y ya después, bueno, se han venido muchas más, ¿no? Ahora bien, antes de entrar realmente al tema de salud, te pregunto, ¿tú eres de los Pemex? De los Pemex, felizmente Pemex. Pemex, sí, peruano mexicano. Sí. Perfecto. Y de alguna manera te pregunto, Sí. ¿qué te llama más la atención? ¿Comer aquí un pozole o un cuscús o un tacu-tacu? Un caucao, ¿no? Caucao, perdón. Sí. Híjole, estoy realmente como las dos comidas, me encantan. O sea, no tengo una predilección, no como esto, no, como de todo. ¿Y con qué brindas? ¿Con pisco o con tequila? No, ni uno ni los dos. Solamente tomo vino. Entonces no tomo muy poco eso. Pero sí vino, sí. Perfecto. Ahora bien, tú tienes la posibilidad de conocer los sistemas de salud de Estados Unidos, Sí. de México y de algunos países de Latinoamérica referidos, incluso del mismo Perú, Sí. por toda tu exposición que has tenido profesional. Ujú. ¿Cómo ves el tratamiento de la epilepsia en México? Sobre todo el sistema de salud, ¿cómo lo ves encaminado? Está bastante bien, ha mejorado mucho. Hay un sistema que se trata de abarcar todos los niveles, principalmente sociales medio y bajo, que está bastante bien atendido. Obviamente no lo que se ve en el tercer nivel, ¿no? O sea, pero sí esos pacientes que llegan a controlarse con un solo medicamento, 2 medicamentos en epilepsia, en todo México más o menos está cubierto, porque hay muchas clínicas de epilepsia. El doctor Francisco Rubio, una de las gentes pioneras de la epilepsia en México, él ha tratado de que en todas las instituciones de gobierno, Seguro Social, Salubridad, a nivel nacional haya cuando menos una clínica de epilepsia. Entonces en hospitales principales en la provincia siempre hay una clínica de epilepsia. Más o menos, si pudieras conocer el dato, ojalá que sí sea, ¿qué tanto porcentaje de mexicanos tienen la El 2% a 2.5%. O sea, estamos hablando más o menos como 2,5 millones más o menos de pacientes con epilepsia. Ahora bien, ¿a qué edad es cuando más Es variable, o sea, el 60% aparece en el niño, el 60%, y el 40% ya en el adulto, ¿no? Pero sí, más o menos entre los 4 a los 16 años es el mayor porcentaje en el niño. En el niño. Así es. Ahora, 4 a 16 años. No, pero desde recién nacido se presenta ahí. Desde recién nacido. Desde recién nacido. ¿Cómo puedes detectarlo? Lo que pasa es que son muchas cosas que uno como clínico y avesado en eso, ¿no? Por ejemplo, un recién nacido está acostado y de repente empieza a chupetear. Normalmente chupetea, ¿no? Pero empieza a chupetear y luego se pone un poquito flácido, se pone un poquito morado, ya no es normal, ¿no? Digamos, eso no es tan fácil hacer el diagnóstico. Pero después tenemos otros niños, por ejemplo, donde de repente le brinca una manita, ¿no? Le brinca un pie o le brinca todo su cuerpo, ¿no? Entonces, que se llaman zonas histórico-clónicas generalizadas, digamos, ¿no? Pero es la manera como se puede detectar. Digamos, lo que yo siempre digo a mis pacientes, ¿no? Cuando tu niño está teniendo algún movimiento raro, fuera de lo común, fuera de lo que siempre hace, hay que tener cuidado. Y sobre todo ajeno a su voluntad, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, que no lo hace él porque él quiere, ¿no? Porque hay niños, por ejemplo, niños muy pequeñitos, no sé, a lo mejor 2 años, que ya hablan y ya entienden, y luego pueden tener alucinaciones, lo mismo que el adulto. Ven cosas, entonces están llore y de repente miran, están alucinando, ¿no? Y ahora, puede ser epilepsia. Claro, y en los adultos, más o menos a qué etapa se está presentando y cómo se manifiesta. No, en el adulto la epilepsia más frecuente es la que se conoce como la epilepsia mesial temporal, o sea, mesial porque es de en medio, temporal porque es del lóbulo temporal, y ese es secundario a una cicatrización, frecuentemente secundario. Ya ve que frecuentemente los niños pequeños tienen convulsiones por fiebre. Sí.
Y esos niños son los que después pueden tener una epilepsia mesial temporal, frecuentemente en el adulto, ¿no? Y es cuando la epilepsia se presenta ya después de los 18 años, ¿no? Fíjate que me llama la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los deportes de contacto, concretamente el fútbol americano, ahorita hay una gran cantidad de manifestaciones que se producen por el golpeo. Sí. Entre ellas la epilepsia. Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa es que es un golpe muy fuerte, ¿no? Y se producen microhemorragias muy pequeñitas en diferentes partes del cerebro, y eso puede condicionar una cicatrización o un foco epiléptico. Y eso es muy frecuente. Es como si fuera un accidente, digamos, ¿no? O sea, si uno choca con un carro, por ejemplo, choca con un accidente automovilístico, cosas de esas, pues es lo mismo, hasta más fuerte, ¿no? Sí, eso es justamente lo que comentaban, que muchas veces el golpeo de cráneo a cráneo, bueno, sí, de cabeza con cabeza, con es, casco, pero de todas maneras, aunque hay un golpe. Hay un golpe. Hay un Igual golpe. lo que pasa que en los boxeadores, ¿no? Frecuentemente los boxeadores están teniendo, se van deteriorando, ¿no? Independientemente de las otras cosas que hagan, pero esas microhemorragias pueden producir un retraso muy severo en ellos, ¿no? O deterioro en muchas cosas, ¿no? Fíjate que me llamó la atención que cuando estaba preparando esa entrevista, preguntando a la gente, algunos me decían que la epilepsia había sido incluso considerada como por desconocimiento en algunos poblados. Sí, sí. Como que fuera parte de un exorcismo, estaban poseídos. Es que ha tenido como que de acuerdo a la evolución, de acuerdo a las etapas. En la época griega, romana, pues eran los reyes o los emperadores, ¿no? Ellos, si tenían epilepsia, Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Si tenían epilepsia, ellos eran poseídos o eran enviados por Dios, ¿no? Entonces, en esa época se creía pues que para que tú seas un emperador o un rey, tenías que tener epilepsia, ¿no? Entonces era como una bendición, digamos. Después en la Edad Media pues cambia, más bien a esa gente eran perseguidas y los mataban, los quemaban vivos, ¿no? Sí, desafortunadamente. Ahora bien, estamos en los tiempos actuales y me gustaría, antes de hacer la pausa, que a las personas que padecen epilepsia, hay veces que por desconocimiento, por lo que tú gustes y mandes, falta de recursos o falta de visión, no se atienden. Claro. Me gustaría que hablaras un poquito de la calidad de vida. Bueno, es muy importante esto. Ya actualmente la calidad de vida del paciente con epilepsia es bastante buena, porque si nosotros controlamos al paciente que tiene epilepsia adecuadamente, el paciente puede tener su actividad profesional, su actividad física, su actividad mental, etcétera, normal, igual que las otras gentes. Aquí lo interesante, lo importante es un buen control. Teniendo un buen control, el paciente va a evolucionar muy bien y el tratamiento actualmente que nosotros tenemos puede durar 4 años, 5 años, no más. Y si esto persiste por alguna razón, hay a lo mejor alguna lesión en el cerebro y entonces esto hace que la epilepsia se perpetúe. Pero para eso tenemos la cirugía de epilepsia, ¿no? O sea, realmente tenemos muchas armas actualmente. Hay como 20, 30 medicamentos que funcionan perfectamente bien en los pacientes. Nada más que hay que sabérselos dar de acuerdo al tipo de crisis, de acuerdo al tipo de epilepsia, y responde muy bien, ¿no? Okay. Lo que me gustaría entonces que quedara claro es que para las personas que nos están viendo y para los pacientes de epilepsia, las personas que tienen esta enfermedad, tienen la posibilidad de tener una calidad de vida adecuada. Mucho mejor que antes, ¿no? Mucho mejor que antes, ¿no? Por ejemplo, antes no iban a la escuela, antes los pacientes no se casaban, antes los pacientes a lo mejor no les daban trabajo, o sea, los limitaban mucho, ¿no? Pero el problema era que no había un buen control, entonces las empresas o la escuela o el matrimonio, o sea, no los aceptaban, ¿no? Por las crisis. Pero si uno tiene un buen control de esos pacientes, pueden hacer su vida totalmente normal como una persona normal, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos, Víctor, me gustaría que fueras pensando la respuesta. La mayoría trabajamos, hacemos actividades y llega la noche y usualmente vamos a descansar. El descanso normalmente lo vemos con la capacidad de dormir y de sueño que tengamos, claro, para efecto de decir, vamos a descansar. Así es. ¿Cuándo detectamos o cuándo nos podemos percatar que tenemos problemas con el sueño?
No me respondas ahora. Ok. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Del Colegio Amor. Regresamos, amigos. Perdón, está mejor el chisme, disculpen. Víctor, antes de irnos a la pausa, te preguntaba. Normalmente después de una jornada, sea cual sea, mucho, poco trabajo, llegamos y las noches son para descansar, para dormir. Pero resulta que normalmente vemos que la mejor forma de descansar o dormir es cuando tienes un sueño. Siempre vinculamos tener un buen sueño con un excelente descanso. Claro. ¿Cuándo estamos ante los problemas del sueño? Digamos, un problema del sueño es cuando el sueño no es reparador. O sea, tú te acuestas y te levantas al otro día igual como si te hubieses acostado, muy cansado, con mucho dolor de cuerpo, y entonces tienes un sueño no reparador. Ahí hay un problema. Uh-huh. Ahora, hay varios tipos, ¿no? Hay personas que tienen dificultad para iniciar el sueño. Se llama insomnio inicial. Hay sueños. Sí, entonces hay otro, el sueño intermedio, cuando se despierta a medianoche el paciente y a veces no duerme nada toda la noche, ¿no? Entonces hay diferentes insomnios, tipos de insomnio. Y esto obviamente pues no es reparador.
Hay una patología muy frecuente que se llama movimiento periódico de las piernas. O sea, la gente está como en esto, que está constantemente moviendo las piernas. Y digamos, esa persona va y se acuesta. Y al acostarse está moviendo sus piernas. Obviamente es como si estuviera haciendo ejercicio. Y si uno hace ejercicio antes de dormirse, pues no va a tener sueño. Ah, okay. Entonces eso impide que la persona duerma. Víctor, pero aquí tengo algo que me llama la atención. Por ejemplo, hay gente hiperactiva. Yo soy Esa hiperactivo. es la persona que mueve mucho las piernas. Pero ¿cómo sabemos si, por ejemplo, llega un momento en que me canso y me duermo? Claro, claro. Pero si el sueño no es reparador, digamos, al otro día dices, pareciera que no he dormido bien, ¿no? O no he dormido. Entonces es cuando ya es un problema. La persona, el movimiento periódico de las piernas sí lo ve uno, ¿no? Porque la persona está moviendo sus piernas constantemente, siente como calambres en sus pantorrillas, saca los pies afuera de la cama porque siente que está muy caliente, lo saca de la cobija, etcétera, porque no tolera pues eso, ¿no? Entonces, eso se llama movimiento periódico de las piernas. Pero ya después la gente llega y se duerme, ya a la 1 de la mañana, y de repente a las 3 de la mañana se despierta otra vez. Ahí sucede lo que se llama movimiento periódico de las piernas. Primero era síndrome de piernas inquietas, y después es movimiento periódico de las piernas. O sea, mueven las piernas estando dormidos, no se dan cuenta. El que se da cuenta es la pareja, ¿no? La persona que está al lado. Y eso lo despierta también a la persona. Entonces, al otro día, pues se siente cansado, se siente como si hubiese hecho ejercicio, ¿no? Muy cansado. O sea, no es un sueño reparador, ¿no? Fíjate que también cuando preparábamos esto platicamos con varias personas. Decíamos, cuando uno tiene sueño, ¿cómo lo evocas? Alguien me decía tomando leche, la receta de la abuelita. Sí, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas. Son hábitos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les recomiendo a mis pacientes es de que ellos por ejemplo, no tomen café antes de dormir, porque a algunos les quita el sueño. No cenen tan tarde, o es una cena muy copiosa, por ejemplo, tampoco. O no tomen alcohol o vino en la noche antes de acostarse, porque es un estimulante. Y más tarde, ya después de 4, 5, 6 tragos, a lo mejor ya no es estimulante, sino es un sedante, ¿no? O sea, ya se seda la gente, o se emborracha, ¿no? Y la otra, por ejemplo, también, que dormirse con luces, ¿no? Por ejemplo, Yo no puedo dormir con eso. por eso, o sea, hay gente que sí, se duerme con la televisión prendida. Y obviamente cuando se duerme con la televisión prendida a las 10:30, 11 de la noche, y se despierta como a las 12, ¡ay, voy a apagar la televisión! Entonces ya la televisión ya lo despertó, ¿no? Entonces ya es un mal hábito. Otra cosa, también un mal hábito, si la habitación está muy caliente o la habitación está muy fría. Eso también tiene que ser una habitación más o menos media, ¿no? Para que de esa manera la persona pueda conciliar adecuadamente su sueño. Y hay otra patología que es también muy frecuente, que ahorita la estamos estudiando, y en una de las cosas que sí te puedo decir que soy pionero en esto, que es lo que se llama apnea del sueño. La apnea del sueño es aquella apnea del sueño. La apnea del sueño es aquella persona que tiene primeramente ronquido y después deja de respirar cuando está dormido. No se da cuenta. La que se da cuenta es la persona que está al lado. Y lo único que en el día, eso sucede en el adulto, que en el día tiene mucho sueño. Entonces se queja que no puede manejar, que tiene accidentes automovilísticos, que se queda dormido en el semáforo, ¿no? O se queda dormido en una reunión. O sea, tiene mucho sueño durante el día. Se llama hipersonolencia. Entonces, esos 3 síntomas, digamos, que la persona deja de respirar, que tiene mucho sueño y que ronca, puede tener apnea del sueño. Y el tratamiento de esto es, el diagnóstico primero hay que hacerlo con un estudio que se llama polisomnografía o poligrafía, donde se miden diferentes áreas del cerebro, se mide el movimiento de los ojos, la respiración de la nariz, respiración del tórax, el abdomen, movimiento de piernas, lo estamos grabando. Todo eso se mide. Y aparte, y nosotros vemos que el paciente si deja de respirar, cómo deja de respirar, entonces cuántas veces deja de respirar, si se acompaña de alguna otra cosa, ¿no? Pero y el tratamiento de esto se llama CPAP, o sea,
O sea, es una presión continua, por sus siglas en inglés, es una presión continua de la vía aérea superior, así es, por eso se llama CPAP. Y esto abre la vía respiratoria. Y entonces el paciente respira adecuadamente. Ahora fíjate que también, cuando, reitero, preparábamos el tema de hoy, hubo dos cosas que me llamaron la atención. Me decía también, oye, cuando no podían dormir, contar a borreguitos. Pero alguien me decía, ¿sabes qué? Es que yo cuando tengo ocupada mi cabeza, ya cuando voy a dormir, o leyendo, o haciendo ejercicios, etcétera, mi cerebro se queda activo. O sea, olvídate de contar borreguitos. Se prende, ¿no? Es como si prendieras la máquina y después para apagarla, la puedo apagar, pero se tarda en enfriar 2-3 horas, entonces no puedo dormir. Claro. ¿Eso es normal? Es que lo que pasa es que es una persona que seguramente está teniendo mucha actividad y llega a la cama y tiene esos movimientos que te digo, movimientos periódicos, o el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Que mueve las piernas constantemente y obviamente pues su cuerpo también se mueve. Entonces está como si estuviera haciendo ejercicio y obviamente sigue despierto y no se puede dormir. Hay que investigar por ese lado, porque a veces eso sucede en los pacientes. Es muy frecuente, se acompaña más o menos en el insomnio como el 40% de las gentes, o sea, es bastante alto. El 30% de la población normal tiene insomnio, el 30%, o sea, estamos hablando de 30 millones de mexicanos o más, ¿no? Sí. Y de esos, más o menos el 4 o 5% tiene el síndrome de piernas inquietas. O sea, eso le ocasiona que la persona no se duerma adecuadamente. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, y ahorita por lo que me comentas ya le doy su importancia, el celular. Claro, ese es un mal hábito, ¿no? Ese es Sí. un mal hábito del sueño. Pero fíjate que me dicen, es que yo si no apago el celular no duermo. Claro. Porque aunque lo ponga en vibrador está todo el tiempo Sí. sonando y entonces mi sistema está a la expectativa. Sí, sí, claro. Por eso es un mal hábito, ¿no? O sea, lo ideal es quitarlo, dejarlo en algún lado donde si uno no tiene o apagarlo. Si no tiene necesidad, ¿no?, del celular, pues yo como médico normalmente lo tengo porque prendido y a un lado de mi cama. ¿Por qué? Porque cualquier rato mi paciente me llama, ¿me entiendes? Entonces pues yo tengo la obligación de contestarle. Entonces pues debo estar como que a la espera pero si no tengo ninguna necesidad, pues realmente mejor apagarlo, ¿no? Y este tipo de situaciones que se están dando con la modernidad, esa dependencia, esa adicción. Sí, esa adicción produce en muchas gentes, principalmente, lo que te digo, el insomnio, ¿no? ¿Por qué? Porque estás atento, parece que es mentira, un aparatito tan pequeño produce mucho estímulo visual, entonces obviamente no te deja que te duermas. También lo que me comentaban es que hay personas que no duermen en la noche. Duermen, o sea, curiosamente tienen el horario al revés. Sí. Ellas no son sonámbulas, porque los sonámbulos No, lo que pasa es que hay un trastorno ahí del ritmo circadiano, se llama, ¿no? Entonces la persona lo que tiene que hacer es dormir, o sea, se tiene que hacer un estudio del sueño para ver qué está pasando. Y ya dependiendo de eso, nosotros damos un medicamento estimulante, por ejemplo, en el día para mantenerlo más despierto y en la noche se pueda dormir. Y en la noche damos un medicamento tipo benzodiazepina, digamos, ¿no? Y con eso, pues los pacientes van a empezar a cambiar ese ritmo circadiano, o sea, ya va a dormir como duermen normalmente las personas, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto es lo recomendable para que un adulto duerma? Un adulto entre 6 a 8 horas diarias es suficiente. Algunos ya después de los 50 años a veces duermen 4 o 6 horas. ¿No? ¿Y eso no es malo? No. Lo que pasa es que lo que te digo, si la persona duerme 4 horas, de las 12 a las 4 de la mañana, y su sueño es reparador, su sueño no se despierta cansado, pues eso es lo que necesita, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes inducir a una persona que tenga un buen sueño? Quitando primero los malos hábitos. Los distractores. Los distractores, uno. Y qué enfermedad tiene, ¿no? ¿Qué enfermedad del sueño tiene? Se diagnostica y se trata. Hay muchos hospitales donde puedan atender Sí, ya está habiendo en México varios hospitales del sector privado y también el sector público, ¿no?
están viendo, y hay varias clínicas, no muchas todavía para lo que debería de haber, porque por ejemplo, en la apnea del sueño se presenta más o menos el 4% de la población, o sea, estamos hablando como de 4 o 5 millones de personas en México. Y es un problema médico-social. ¿Por qué razón? Porque primero, porque eso le cuesta a la institución o al gobierno, le cuesta muchísimos millones de pesos. ¿Por qué? Porque la persona que ronca y deja de respirar va a tener mucho sueño. Y aparte eso hace que entre la menor cantidad de oxígeno a su cuerpo, entonces el corazón aumenta su frecuencia y al aumentar su frecuencia va a aumentar la presión arterial. Esos pacientes van a tener hipertensión arterial, una complicación ya de la apnea del sueño, el 80% más o menos de esos pacientes. Luego tenemos que esos pacientes pueden desarrollar diabetes, esos pacientes pueden desarrollar el síndrome metabólico, aquellos pacientes que tienen obesidad, que tienen aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos y pueden tener una prediabetes, ¿no? Entonces, aparte también lo que hemos visto en esos pacientes es el 60% de esos pacientes pueden tener infarto cardíaco o infarto cerebral, si no se trata. Entonces, es un gasto enorme, por eso que es importante tratar la apnea del sueño. Perfecto. Ahora también hay algo dentro de esto que me llamó la atención muchísimo. Me comentabas que epilépticos, el porcentaje... El 2%, más o menos, aproximadamente 2,5 millones de personas. Y curiosamente, esto que es una enfermedad real, ¿no? Y la enfermedad del sueño, que también es una enfermedad real, pero con otros atenuantes, es el doble. Es el doble. O sea, hay algo... Sí. Luego, lo que pasa es que el problema es que no se conocían las complicaciones que había, ¿no? Las complicaciones que hay actualmente. Y actualmente pues ya se está estudiando esta enfermedad y ya se está cubriendo en muchas instituciones, ¿no? Todavía falta y falta mucho. A esos pacientes, por ejemplo, había un error, que llegaban a la consulta del médico, del Seguro Social, del ISSSTE, así pasa, que le ponían un oxímetro, tenía hipertensión arterial, le ponían un oxímetro y medían, tiene hipoxemia, voy a ponerle oxígeno, y le ponían oxígeno. Entonces el oxígeno, si uno lo pone aquí en la fosa nasal, pues no se mete, pero sin presión, no tiene presión el oxígeno. Entonces no resolvía el problema. Mejoraba un poco la hipoxemia, pero no resolvía el problema. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, haciendo los estudios del sueño, principalmente lo que es poligrafía, que es un estudio corto para hacer el diagnóstico de la apnea del sueño, y entonces vemos y les damos a esos pacientes CPAP, o sea, un aparato que abre la vía respiratoria, pero aparte les proporciona oxígeno. Wow. Y ese es su tratamiento, y no es el tratamiento del oxígeno. Lo que hemos visto, por ejemplo, de que los pacientes, hay 100 pacientes que tienen hipertensión arterial y tienen hipoxemia, ¿no? Le hacemos el estudio, le ponemos el CPAP, solamente el 5% de ellos van a requerir oxígeno. No lo van a requerir. ¿Por qué? Porque el aire, o sea, el CPAP lo que hace es agarrar del ambiente, agarra el aire y lo pasa con una presión elevada, digamos, y abre la vía respiratoria. Normalmente el aire tiene nitrógeno 75% y 25% de oxígeno. O sea, ese aparato, el CPAP, le está dando nitrógeno y oxígeno a ese paciente. Entonces ya no requiere más suplemento, ¿no? Entonces ya quitando eso, pues ya el gobierno no va a gastar en eso, en el oxígeno, porque ¿cuánto gasta en el oxígeno? Muchísimo, millones de pesos, millones. Wow. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y al volver yo te preguntaría, normalmente los deportistas, como se cansan de alguna manera, tienen un sueño reparador. Mi pregunta es, ¿en qué momento conviene más hacer para todas las personas deportistas, sedentarios, etcétera, ejercicio que en un momento dado puede ser aprovechado al máximo por su cuerpo y eso se traduzca en realmente un sueño reparador? No me respondas, Víctor. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Sí. Amigos, regresamos, reitero, esto está verdaderamente interesante y hemos estado platicando de muchas cosas en el receso, pero bueno, regresemos. Víctor, antes de irnos a la pausa te preguntaba, para las personas deportistas, para las personas que realmente tienen una actividad mínima o los que somos auténticos sedentarios, ¿cuándo conviene hacer ejercicio o alguna actividad física, llámale cualquier otro tipo, yoga, etcétera, que de alguna manera represente un beneficio al momento del sueño? Yo creo que todo mundo, ¿no?, debería de hacer ejercicio, y si lo puede hacer a las 5 o 6 de la tarde diariamente. ¿Es mejor en la tarde? Sí, es mejor porque en la noche vas a descansar mucho mejor, ¿no? Pero no tan tarde, ¿no? No a las 10 de la noche, sino, por eso digo, entre las 5, las 6, 7 de la noche cuando mucho, ¿no? Para que sea, eso le ayuda al paciente a relajarse y después poder dormir adecuadamente. Pero hay un problema ahí. Sí. Si la persona no está, o sea, está haciendo el ejercicio, está haciendo sus medidas higiénicas y estéticas adecuadamente y sigue teniendo problemas de insomnio, tiene algo que hay que estudiar, ¿no? Eso no se puede resolver así nada más, ¿no? Entonces, yo le recomiendo que esa persona tiene que estudiarse porque tiene algún problema, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Ahora bien, te pregunto, el hecho de hacer ejercicio en la noche, gente que trabaja todo el día y regresa a la noche, está hasta las 10, 11 de la noche, llega a sus casas y ya se duermen. O los que se levantan a las 5 de la mañana, más hacer ejercicio a las 7 y ya llegan como nuevos. Sí, sí. ¿Qué Eso es muy hacer? recomendable, ¿no? Muy recomendable, ¿no? Porque esos pacientes están... en la noche te va el ejercicio, digamos, un momento dado te produce una hiperactividad y ya después baja y ya te puso una relajación. Y en la mañana, bueno, pues te produce estás más activo durante todo el día, ¿no? Uh-huh. O sea, pero lo ideal es que lo hicieran entre 5 o 6 de la tarde. O lo pueden hacer en la mañana muy temprano, ¿no? 6, 7 de la mañana. Perfecto. Ahora bien, para la gente que nos está viendo y sobre todo para la gente que tiene ciertos prejuicios, realmente dicen, no, es que sabes que no hay problemas de sueño, son inventos y todo. Tú lo estás diciendo y gracias a esto nos damos cuenta que es un problema serio de salud. Es un problema serio, es un problema serio. Te voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo que yo lo manejo mucho. En Estados Unidos, en la Academia Americana del Sueño,
le presenta un trabajo a las aseguradoras, donde las aseguradoras estaban gastando 3.500 billones de dólares anuales al no tratar la apnea del sueño. Entonces la Academia Americana del Sueño dice, bueno, vamos a estudiar estos pacientes y tratar a estos pacientes. Entonces los estudian y empiezan a tratarlos. Entonces, al año, Estados Unidos o las aseguradoras ahorran 2.500 billones de dólares. O sea, se están ahorrando 1.500 billones de dólares las aseguradoras al tratar a esta gente, ¿no? Entonces, la recomendación es esa, tratarlos. ¿Por qué? Porque producen muchos problemas médicos sociales. Es un problema médico social. Ahora bien, también algo que me llama la atención es que, lo que te decía, muchos prejuicios en relación a esto. Hay muchos. Pero, ¿realmente crees que existe en el sistema de salud de México, de alguna manera, campañas para atender el sueño? Todavía no existe. Ya existe la Academia Mexicana del Sueño, perdón. Esa academia tiene como 6 años, 7 años, o sea, realmente es muy joven. La Academia Americana del Sueño tiene 25, 30 años, pero todavía es muy joven, o sea, de todas maneras, todas esas sociedades son muy jóvenes. Y en México apenas todavía hay algunas clínicas, algunos hospitales ya están incrementando o implementando estas clínicas del sueño, pero todavía falta muchísimo. Y ahora bien, tú sabes que en las etapas previas, primaria, secundaria y previa de educación, ya normalmente se manejan ciertas enfermedades como cultura general. ¿Crees que ya sea el momento de que también se incorporen en los libros? Sí. Eso va a ser muy importante porque en las universidades todavía estas enfermedades del sueño no las estudia el médico o el estudiante de medicina. Todavía no están dentro de las escuelas de medicina. Que lo ideal es que las implementen ya, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a haber cultura ya va a saber el médico que hay esas enfermedades y que hay que tratarlas, ¿no? Fíjate que también yo lo veo como que el sueño, el descansar, es producto de una disciplina. Tiene que haber, sí. Yo lo veo, por ejemplo, en las universidades, en las escuelas, en las preparatorias, etcétera. Llegan los exámenes y todo se desvela, ¿no? 4 o 5 de la tarde, de la mañana, toman café con refresco de cola, etcétera. Y eso a la larga genera un problema. Un trastorno, claro. porque estás exigiéndole a tu cuerpo algo que no debe de hacer, o digamos, ¿no? Pero eso, si ya lo hace muy frecuente, pues va a tener problemas del sueño esa persona, por mal hábito, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque además va a generar un estrés, va a generar ciertas desatenciones. Sí, yo tenía varios compañeros que les encantaba mucho hacer eso, ¿no? O sea, si teníamos examen el día de mañana, se echaban toda la noche estudiando. Llegaban a las 7, 8 de la mañana a la escuela y presentaban su examen. Y obviamente, pues, aprendían un poco, mucho menos que la persona que no se desvelaba tanto. Claro. Y además, nuevamente volvemos, el hecho de tener un sueño reparador, que significa descanso, claro, te da la oportunidad de gozar de tus sentidos al máximo, ¿no? Claro. Y por el otro lado... Y otra cosa, sí, hay una parte muy importante, Alejandro. El paciente, nosotros normalmente soñamos. Sí. Y eso lo hacemos durante el sueño REM. Pero aquí lo interesante es cuando uno sueña, a veces uno se puede acordar o no de los sueños, pero nosotros soñamos siempre, diario. Cuando uno sueña, estamos grabando todo lo que vivimos durante el día. Entonces, si uno no tiene el sueño REM, no tiene buena memoria. Entonces, es muy importante que tengamos el sueño REM para poder memorizar lo que uno está aprendiendo durante el día. Qué bueno que dices eso. ¿Cuántas etapas del sueño hay? Es la etapa no REM y REM. Ok. REM quiere decir movimientos, o more o no more, movimientos oculares rápidos en español. Y el otro, no movimientos oculares rápidos. Ese se va a caracterizar principalmente, el no movimientos oculares rápidos se caracteriza principalmente por unas alteraciones, sino unas características electroencefalográficas. Y tiene, por ejemplo, en el sueño, en la etapa 1, el paciente va a tener, o la persona va a tener lo que se conoce ondas agudas del vértex. Y en la etapa 2, complejos K, y en la etapa 3, ondas lentas del sueño.
Ya cuando el no more, ahí tiene lo que se conoce movimiento de los ojos. Las personas están moviendo sus ojos constantemente. Cada hora y media sucede toda esta etapa. O sea, en la etapa 1, 2, 3, llega al REM o al more, duerme 30 minutos, otra vez, hora y media y así. Toda la noche sucede esto. Normalmente cuánto dura un sueño? Más o menos es lo que te digo, unas 6, 8 horas. Sí, pero me refiero, o sea, El no REM, hora y media. Eso. Y después, media hora, REM. Ok, o sea, siempre empiezas con un no REM. Siempre, sí, porque es el inicio del sueño. Ok, ahora bien, cuando una persona, hablábamos que el óptimo era 6 a 8 horas, estaba bien, pero cuando duermen 10, 12, 14 horas, ¿qué sucede? Es que ahí hay un problema. Puede ser de que esa hipersomnolencia sea secundaria a que en la noche no se puede dormir bien el paciente porque tiene dificultad para respirar. Cuando uno tiene dificultad para respirar, el cuerpo se mueve. Entonces despierta. No se da cuenta la persona, porque eso puede durar 5 segundos o 2 segundos, pero está constantemente despertando. Entonces no profundiza su sueño. Entonces en el día pues, tiene mucho sueño. Y hay otra enfermedad, hay una enfermedad que se llama narcolepsia, que esa persona tiene mucho sueño durante el día y llega a la mañana y son las 10 o 12 del día y no se puede levantar, no se puede despertar. Y esa persona tiene narcolepsia y hay que tratarla, ¿no? Ahora, hay factores exógenos y endógenos del sueño, o sea, dentro y fuera. Sí. Te pregunto, mejor dicho, no fortalecer, para tener una zona de confort mejor para nuestro cuerpo y podamos lograr un sueño adecuado, ¿qué tipo de colchón deberíamos utilizar? Hay unos colchones, lo que pasa es que hay unos colchones suaves, tienen que ser, no que se hundan, sino que sean suaves. Y la persona que agarre, lo que yo hago normalmente es, acuéstese. Se acuesta, cómo siente el colchón, que se acomode a su cuerpo. Hay muchísimas marcas, ¿no? Pero ese es el que... Ahora, también un colchón no debe durar tantos años, ¿no? 3, 5 años, no puede durar tanto. Más o menos se recomienda cada 2 años cambiar el colchón. ¿Y la característica que tiene que tener ergonómica o las medidas? Ya son cosas comerciales, ¿no? Pero ya con que el colchón sea, que la persona agarre, se acueste y sienta su suavidad, que sienta que el colchón realmente no es duro, porque hay algunas personas que duermen en colchones duros y amanecen el otro día con dolor de todo el cuerpo, ¿no? Entonces eso es lo que se recomienda. Y fíjate, me da la impresión de que cuando no tienes el adecuado colchón puedes llegar a tener trastornos. Sí, también es una causa de que haya insomnio o que no duerma adecuadamente la persona. Y respecto de la almohada, vemos que, por ejemplo, hay almohadas confortables, no confortables. Hay salido, quienes solo se ponen en el cuello algo, ¿no? Sí, también. Pues va a depender de qué tipo, o sea, si no tiene patología del sueño, de la patología cervical, puede ese paciente no usar, pues, almohada rígida. Pero si tiene un problema cervical, lo recomendable es usar almohada suave, ¿no? Es que hay tantas marcas y tantas cosas en el sueño ya actualmente, que lo que se está haciendo, tiene uno que escoger a ver qué es lo que más le queda, ¿no? Qué es lo que más se le adapta a su cuerpo, digamos, ¿no? Víctor, quizá vaya a ser una tontería, pero prefiero preguntar. Me da la impresión de que esta situación del sueño, de cuidar bien el sueño y todo, puede llegar a tener características fuertes en sociedad. Puede llegar no digo que sean criminales, no, pero si no puedes convertir a personas con falta de sueño o mal sueño, de alguna manera en una persona que tiene conductas antisociales constantes. Sí. Una de las cosas que se ha visto, la gente, principalmente la gente que tiene depresión, que no duerme adecuadamente, puede desarrollar una personalidad de tipo psicopática, o sea, y no dormir durante toda la noche. Y esa persona puede convertirse en una persona antisocial o tener muchos problemas. El no dormir adecuadamente va a producir muchas alteraciones porque no se van a liberar sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, al no liberarse, o liberarse muy poco, o liberarse mucho, eso va a producir un problema en la persona. Y mira, la verdad es que viéndolo ya en una forma integral,
tú eres un especialista del sueño en cuanto al sueño reparador, descanso, pero aquí puede intervenir un psicólogo, psiquiatra, un quiropráctico, un médico, o sea, bueno, un médico de hecho, el sueño pues se trata de muchas maneras, sí, o de muchas gentes que intervienen, ¿no? Puede ser un dentista, puede ser un otorrino, puede ser un neumólogo, puede ser un especialista de sueño, etcétera, pues psicólogo, o sea, si el problema, por ejemplo, es una pérdida, entonces puede ocasionarle un insomnio inicial, por ejemplo, y entonces eso pues puede tratarse a través de psicología, ¿no? Te lo juro que me estoy quedando con muchas inquietudes y lo veo pues, realmente, verdaderamente interesante esto, ¿no? Porque es algo en lo que no hemos reparado quizá como sociedad y ahora cada vez se está tratando más. Ojalá que realmente podamos llegar a tratar el tema del sueño con la responsabilidad y seriedad que se da. Porque te digo, o sea, por eso yo te ponía el ejemplo, lo que hizo la Academia Americana del Sueño, ¿no? O sea, tanto dinero estaba gastando. Entonces ahora lo que han hecho ellos es tratar estas enfermedades para disminuir, primero, darle una mejor calidad de vida a la persona y en segundo lugar, disminuir todos esos gastos que tienen las instituciones de gobierno, que tienen las instituciones de salud, ¿no? Como científico de la medicina, ¿tú crees en la interpretación de sueños? Sí yo en alguna ocasión estudié un poquito de psicoanálisis y sí, conozco. O sea, sí es factible. Sí, claro, no, o sea, Freud, una de las gentes que más estudió el sueño, sí, puede, pero el sueño para mí es lo que tú estás viviendo en el día, lo vas a revivir o hacer estando dormido. Víctor, ha sido verdaderamente interesante esta charla y nada más yo te diría una última pregunta antes de irnos. Víctor, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy, ¿quién soy? Bueno, es un médico, una persona que he tratado de innovar algunas cosas, que he hecho, pues realmente yo pienso que en mi poco tiempo que tengo como profesionista, aunque son varios años, creo que he hecho muchas cosas para la salud en México. Principalmente lo que te comentaba, esa parte donde empecé yo en 1998 a hablar sobre la curación y la cirugía de epilepsia en los niños y en las personas. Y después hace como más o menos 5 años aproximadamente, estoy tratando de que se cambie esta parte que es el tratamiento de la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque es un problema médico-social importante y esos pacientes están tratados inadecuadamente quizás por desconocimiento más que otra cosa, no por ignorancia, sino desconocimiento. Entonces, creo que cambiando eso, enseñándole al médico que es otra forma, que hay otra forma, creo que podemos mejorar mucho la salud en nuestro país. Perfecto, doctor Víctor Pellón, muchísimas gracias por estar aquí Muchas con gracias nosotros. por la invitación. Y realmente creo que tú eres una persona que vive de los sueños. Ah, sí. Gracias, amigos, estas han sido tus propias palabras. Hasta la próxima.